Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 20. ¿Quién nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Jesucristo es Salvador. Versículo 13 y 14. Jesucristo es Creador. Versículo 15 y 16. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Versículo 18. Y Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Versículos 13, 19 y 20. Hasta la semana pasada hemos estudiado las dos primeras características de Jesucristo, descritas aquí. Hoy estudiaremos la tercera. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Y cuarta. En el Nuevo Testamento se habla de la cabeza y del cuerpo de la Iglesia. Vamos a entrar en más detalles sobre esto. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, y cada uno, miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comporte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Leemos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios 4, versículo del 1 al 6. Efesios 4, versículo 1 al 6. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno de llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos
por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Versículo 11 al 16. Versículo 11. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no somos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. No hay ninguna denominación del cristianismo o iglesia que pueda afirmar que es el cuerpo de Jesucristo, porque el cuerpo de Jesucristo es invisible a los ojos y es universal. Es una iglesia formada por todos los hijos de Dios, desde Adán hasta que la segunda llegada de Cristo. La salvación nos llega por el Espíritu Santo en nosotros, que hace crecer nuestra fe, no por nada que podamos hacer solos. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros de esta manera, decimos que se trata de un bautismo del Espíritu. Todos los hijos de Dios son miembros del cuerpo espiritual que tiene por cabeza a Jesucristo. En griego la palabra cabeza es kephale, que significa líder, origen o precedencia. Jesucristo es el origen de la iglesia y su único líder. Por eso Pablo lo llamó origen y fundador, y así es. Jesucristo es el origen y el fundador de la iglesia de Dios. La iglesia se mueve en Jesucristo y Jesucristo suministra a su iglesia a través de las Escrituras. El Espíritu Santo da un don de Dios a cada uno de sus hijos y lo usamos para servir a la iglesia según la voluntad de Dios. Don de Dios no es algo que recibimos después de pedirlo, sino que Dios lo da según su gracia. El don de Dios no es algo que recibimos después de pedirlo, sino que Dios lo da según su gracia. El Espíritu Santo da
un don de Dios a cada uno de sus hijos y lo usamos para servir a la iglesia, no para ti, para personas, para servir a la iglesia según la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 a cada uno. Y entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Leemos 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 12. Primera Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra del conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, y a otro operaciones milagrosas, y otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros distintas lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Los falsos maestros enseñan que recibimos el don de Dios, que queremos si lo pedimos. Pero esto es una falsedad. Cada don de Dios es dada a cada uno según la voluntad de Dios. A través de las Escrituras, Dios hace crecer y madurar a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. No hay persona que pueda convertirse en cabeza de la iglesia. Por muy buen pastor o ministro de Dios sea esta persona, cualquiera que afirme ser la cabeza de la iglesia se convierte inmediatamente en anticristo, como el Papa Iglesia Romana. La cabeza de la iglesia es un lugar preparado solo para Jesucristo. No hay persona que pueda convertirse en cabeza de la iglesia como papa, por muy buen pastor o ministro de Dios sea esta persona. Cualquiera que afirme ser la cabeza de la iglesia se convierte inmediatamente en anticristo. La cabeza de la iglesia es un lugar preparado solo para Jesucristo. Uno puede ser la cabeza de una denominación del cristianismo o puede ser el fundador de una iglesia local, pero solo Jesucristo es la cabeza de la iglesia universal. Solo Jesucristo es la cabeza del cuerpo que formamos los hijos de Dios.
Y solo Él es el origen y fundador de la Iglesia Universal Invisible. Esta iglesia empezó en Pentecostés y todos los hijos de Dios forman un solo pueblo. Decir que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia Universal no es decir en ningún momento que las iglesias locales sean innecesarias. Repetimos. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia Universal. No es decir en ningún momento que las iglesias locales sean innecesarias. Todos nosotros tenemos una función dentro de la iglesia y sirviéndonos los unos a los otros, edificamos la iglesia de Dios. Jesucristo es el origen y el fundador de la Iglesia Universal. Leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 26. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 26. Leemos 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 26. El Mesías fue resucitado de entre los muertos, como primicias de los que duermen. ¿Por qué? Por cuanto la muerte vino por medio de un hombre. También, por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, el Mesías, que es la primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin. Cuando entregué el reino de Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y todos autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Cada uno en su orden, el Mesías, que es la primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Si decimos que Jesucristo no resucitó, entonces decimos que nadie de nosotros resucitará y por tanto decimos que no hay salvación. No hay salvación solo con la muerte de Jesucristo. La salvación culmina en la segunda venida de Jesucristo, después de su muerte y resurrección. Colosenses 1:18, Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en Él. Esta frase expresa cómo Dios puso a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. La palabra preeminencia en griego es preteon y es una palabra que solo se usa en esta ocasión en las Escrituras. Significa el primogénito de toda creación y revela la fundamental posición de Jesucristo, anterior a la creación y en unión con Dios. Una palabra que no se puede usar en nadie más. Equivalentemente diríamos que el Mesías es todo y en todos. Preeminencia significa el Mesías es todo
y en todos. Los falsos profetas no enseñan la preeminencia de Jesucristo, sino que enseñan que es un mero mediador, que solo es un peldaño de la escalera que sube hasta Dios. Si negamos que Jesucristo es todo y en todos, entonces decimos que no es nuestra cabeza. Pablo nos ha enseñado que Jesucristo, Creador, Salvador y la cabeza de la Iglesia Universal. Y estas enseñanzas son respecto a la relación entre Jesucristo y lo creado. Ahora, la cuarta característica de la persona de Jesucristo enseña la relación entre Jesucristo y Dios Padre. La cuarta característica es Jesucristo es el Hijo amado de Padre, Dios Padre. Colosenses capítulo 1, 19, 20, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en él, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz por medio de él, por la sangre de su cruz. Que el versículo 13 hemos leído cómo lo llama hijo de su amor. Leemos Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Los que creemos en Jesucristo somos adoptados por Dios en Jesucristo. Por eso podemos ser llamados agradecidos. Pablo nos dice que la plenitud de todo habitará en Jesucristo. Colosenses 1:18, la palabra plenitud en griego es pleroma. Era una palabra usada por los falsos profetas y se refiere a la unión de todo el poder y todas las características divinas. Y Pablo la usa para definir a Jesucristo, para refutar a los falsos profetas con las mismas palabras que usan ellos. Cuando dice habitará, está diciendo que Dios en Jesucristo para siempre. Habitará. ¿Qué significa? Dios en Jesucristo para siempre. Leemos Juan capítulo 1, versículos del 12 al 18. Juan capítulo 1, versículo 12 al 18. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 18. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí
es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo reveló. Leemos Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Dios no ha dado la plenitud de su ser a nada de lo creado, solamente a Jesucristo. Dios no ha dado la plenitud de su ser a nada de lo creado, solamente a Jesucristo. Por eso creemos en el Jesucristo. Por eso creemos en la Trinidad. Como Jesucristo es Dios, puede hacer todo lo que una persona no puede, como por ejemplo, reconciliar con Dios los pecados. Que lo creado quiera ser como el Creador es una declaración de guerra con el Creador. Aunque Adán le declaró la guerra a Dios, Dios fue en su busca y le dio vestimenta. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 7, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Pecar es convertirnos en enemigos de Dios. Todos aquellos que no han recibido la salvación de Dios, aunque sean las personas más excelentes del mundo en todos los aspectos, seguirán siendo enemigos de Dios. Todos los que no son salvados son enemigos de Dios. Repetimos, pecar es convertirnos en enemigos de Dios. Todos aquellos que no han recibido la salvación de Dios, aunque sean las personas más excelentes del mundo en todos los aspectos, seguirán siendo enemigos de Dios. Todos los que no son salvados son enemigos de Dios, nada más. ¿Cómo puede Dios reconciliarse con sus enemigos? No hay forma de que Dios se rebaje a nuestro nivel, como tampoco puede ser que Dios se olvide de nuestros pecados. Dios es inmutable y su justicia se aplica en todos sin distinción. Esencialmente nos encontramos separados de Dios y por tanto no hay reconciliación posible. Colosenses 1:21. Leemos, repetimos, ¿cómo puede Dios reconciliarse con sus enemigos? No hay forma de que Dios se rebaje a nuestro nivel, como tampoco puede ser que Dios se olvide de nuestros pecados. Dios es inmutable y su justicia se aplica en todos sin distinción.
Esencialmente nos encontramos separados de Dios y por tanto no hay reconciliación posible. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracias habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad, para con nosotros en Jesús el Mesías. ¿Por qué? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así no hay manera de agradar a Dios, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Leemos Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 9. Romanos 8, versículos 6 al 9. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. En la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en nosotros.
La reconciliación entre Dios y el hombre solo puede venir por parte de Dios, pues el hombre está muerto. Por esto, la reconciliación vino a través de Jesucristo. La reconciliación entre Dios y el hombre solo puede venir por parte de Dios, pues el hombre está muerto. Por esto la reconciliación vino a través de Jesucristo. Leemos 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura en el Mesías. Las cosas viejas pasaron, ya pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Nueva criatura. Somos nosotros. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió en el misterio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Dios nos reconcilió a través de la sangre de Jesucristo en la cruz. Los falsos profetas y maestros también enseñaban la necesidad de un mediador para la reconciliación. Pero la reconciliación que ellos enseñan no lleva a la reconciliación, ni tampoco aplica la justicia de Dios. Los gnósticos piensan que los ángeles y los mediadores nos pueden acercar a Dios, pero en verdad no pueden salvar al hombre ni cumplir la justicia de Dios. Por eso, nada de lo que enseñan es importante. La reconciliación que tenemos en Jesucristo es perfecta. Cumple la justicia de Dios, nos trae salvación y nos da vida nueva en Él. Cumple la justicia de Dios, nos trae salvación y nos da vida nueva en Él. Así leemos en Colosenses, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Habiendo dicho esto, tenemos que ser cuidadosos de no tropezar. La reconciliación en Jesucristo es para todas las cosas, pero no podemos
asociar esto con una salvación universal. A esto se le llama universalismo. Universalismo es la falsa enseñanza de que Jesucristo es para salvación, tanto que los que creen como los que no creen. Solo enseñan que Dios es amor y no enseñan que Dios también es justo. Universalismo siempre dice, Dios es amor. Por eso todo el mundo cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo, no importa. Amor. Dios es amor. Por eso todo salvará. Es mentira. La Biblia dice no. Dios es amor. Pero amor es Dios, es no. Amor no es Dios. Dios es amor. Una parte de Dios, amor es. Pero amor no es Dios. Imposible. El universalismo no es una enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras expresan sin duda, que solo hay salvación para los que creen en Jesucristo, porque Jesucristo es único reconciliación, único mediador de creación y mediador de salvación de nuestro. Único. Leemos Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Creador. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. La próxima semana seguiremos en el estudio del Jesucristo como el Hijo amado de Dios Padre. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.